Hola amigos, continuamos con esta serie de tutoriales dedicados a la edición de artículos en Joomla 2.5 y retomando el tutorial anterior, vamos a repasar un poquito lo último del tutorial. Habíamos visto en la edición de textos el cómo poner un enlace en el texto, ¿no? Habíamos visto que elegíamos el texto al que queríamos asignarle un enlace y que pulsando el botón editar enlace podíamos elegir o bien una URL externa que iría aquí o una URL interna, es decir, a una página web, un contenido, una página de nuestra propia web, eligiéndola en este menú de aquí. También comentar que podemos elegir la forma en que podemos ver ese enlace, o bien dentro de la misma ventana de Windows o en una ventana nueva. Vamos a ver el ejemplo. Teníamos puesto, por ejemplo, aquí nuestro enlace. Vamos a ver cómo lo habíamos configurado. En principio, aquí. Vamos a ver. Aquí lo teníamos puesto para abrir en una ventana nueva. Y habíamos elegido una opción correspondiente a una parte del contenido de la propia web. Aplicamos los cambios y vamos a ver en nuestro sitio cómo funciona el enlace nuevo que hemos asignado a ese texto. Abrimos el sitio, buscamos la página que estamos editando, que es esta para el artículo de prueba, y vamos al enlace. Como ven, ya aparece aquí el enlace remarcado en color azul. Pinchamos y efectivamente se nos abre una página nueva, que es la que hemos asignado en una ventana nueva de Windows. Bien, con esto está básicamente explicado lo que sería las funciones, las opciones de edición de texto, de todo lo que aparece en esta parte, digamos, izquierda de la ventana de edición. Vámonos a la parte derecha. Aquí tendríamos las opciones que coge por defecto creado por, es decir, en este caso sería por la persona que está logueada, es decir, por el usuario que esté logueado. También nos da la opción a cambiar de usuario por si queremos, digamos, editar o cambiar la edición del texto en nombre de otro usuario. Aquí tenemos la opción de crear un alias, es decir, si no queremos que aparezca en nuestro texto un usuario que se llame superuser, pues podemos cambiar y poner, por ejemplo, nuestro propio nombre. Aquí tenemos las opciones de fecha de creación, fecha de inicio de publicación. Por defecto el sistema coge la fecha del momento en que se edita, que se crea el artículo. Nosotros eso lo podemos cambiar, es decir, nosotros editamos este artículo, lo tenemos almacenado, creado, pero lo podemos decir al sistema que no queremos que nos lo publique justo en el momento que lo acabamos de hacer, sino que por ejemplo nos lo publique 2 días después o 3 días después, etc. El fin de la publicación siempre aparece al cero, es decir, no tiene fin de publicación. También podemos cambiar esa opción. Imaginémonos que tenemos un artículo que solo queremos una nota, que solo va a tener vigencia durante unos días, una semana, 4 o 5 días, y podemos decirle la fecha de fin de publicación. El sistema automáticamente lo va a despublicar. Luego tenemos la parte de opciones de artículos. Este menú de aquí es exactamente el mismo que el que tenemos en las condiciones, en las opciones de artículos generales
que tenemos en el gestor de artículos, digamos, para todos los artículos. Es decir, nosotros cuando creamos un artículo ya vienen creados, ya tenemos configurado unas opciones globales para la gestión de artículos. En este caso no está aquí visible porque estamos logueados como un usuario editor, no como superusuario, pero aparecerían aquí esas opciones. Pues bien, esas opciones globales, generales, que se aplican a todos los artículos, cuando estamos editando nuestro artículo en particular, podemos modificarlas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en las opciones globales tenemos que mostrar que el título no se muestre, nosotros podemos decirle en este en concreto que sí se muestre o viceversa. Si por ejemplo nosotros tenemos en las opciones globales definido de que no se muestre el autor, como en este caso por ejemplo, nosotros en los artículos que tenemos aquí publicados, en ninguno se muestra el autor, se muestra el título pero no el autor. Pero nosotros en este en concreto, imaginemos que queremos que se muestre, por ejemplo, el autor, le decimos que mostrar, y le decimos también, vamos a decirle que nos muestre también la fecha de creación, que aquí por defecto, como hemos visto, por ejemplo, está oculto, no sale. Igual que tampoco salen los iconos de visionar en PDF, imprimir o enviar por email, que estarían en la parte derecha. Bien, pues esas opciones individuales aplicadas exclusivamente a este artículo se cambian aquí. Luego tenemos el texto de leer más. Leer más, esta opción es para cuando hacemos el artículo muy largo, tenemos un artículo muy extenso con mucho texto y queremos ponerle la opción en una parte del artículo de leer más. Esto significa, vamos a verlo, que cuando vamos a ver el artículo, vamos a refrescarlo para ver el ejemplo, nos aparece un leer más. Significa que lo que acabamos de leer aquí, este trozo, no está completo, es decir, falta más, falta una parte de texto del artículo, lo veríamos aquí. Si pulsamos en leer más, se abriría el artículo entero, que en este caso es el mismo porque no hemos añadido más texto. Como ven, aquí ya aparecen, como hemos cambiado en el ejemplo, el nombre del autor y la fecha de creación. Bien, la casilla esta viene para si queremos cambiarlo de leer más por otra opción que nos interese más información o cualquier otro texto que queramos poner. Bien, pues esto es todo en lo referente a la edición de artículos. Digamos que este es hemos visto en estos 3 tutoriales las opciones básicas de lo que sería la edición de artículos. El tema de los metadatos no lo vamos a ver en este momento porque no estamos viendo, no vamos a centrarnos ahora en los temas de posicionamiento ni de herramientas SEO. Bueno, pues esto es todo, hasta el próximo.